Vamos a pasar ahora a la segunda parte, en donde vamos a generar una especie de superficie que va a cubrir esto, que nos va a permitir a nosotros utilizar esta estructura plegable. Volvemos a hacer el ejemplo de la apertura, vemos cómo estas tijeras se pueden abrir o cerrar para poder cerrar esta superficie. Entonces, en este caso, nos vamos a basar en estos puntos y lo que vamos a hacer es detectar cuáles son los puntos finales de esas curvas que nosotros tenemos. Entonces, para eso vamos a llamar a endpoints. Este comando lo vamos a duplicar, control C, control V, y vamos a llevar estos puntos que tenemos aquí. Como vemos, nos aparecen en un sentido los puntos que aparecen aquí y en el otro sentido los puntos que aparecen en verde ahí. Esos son los 4 puntos que nosotros vamos a unir. Para ejemplificar, vamos a tomar esos 4 primeros puntos. Entonces, vamos a llamar al list item de nuevo y lo vamos a hacer por 4. 2 para el primer endpoint y 2 para el segundo. Ahí los tenemos. Bien. Entonces, vamos a poner el punto final como la lista que nosotros queremos obtener. 2 para este, 2 para este. Ahí lo tenemos. Pero nosotros no queremos siempre el primer punto de todas las divisiones. Nosotros queremos solamente el primer punto. Entonces, para poder dejar de tener la información como árbol, la vamos a tener como lista. Entonces, por eso le vamos a meter un flatten, para que solamente elija el primer punto, tanto en este caso como en este. ¿M? Ahí lo tenemos. Tenemos, fíjense, este primer punto y este primer punto. Ahí los tenemos. Una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a este dejarlo en 0 y a este ponerle un valor 1 para que elija el siguiente. Entonces, vamos a hacer un panel con el valor 1, de manera que en este aparezca por defecto el 0. Fíjense que si yo me posiciono en el ítem que estoy seleccionando, el ítem que selecciono es el 0, y en este caso es el 1, y en este caso es el 1. Entonces, este va a ser el punto 0 de esta serie, este va a ser el punto 1 de esta serie, este va a ser el punto 0 de esta serie, y este va a ser el punto 1 de esta serie, teniendo estos 4 puntos. Una vez que tengo los puntos generados, lo que vamos a hacer es luego dibujar una línea para poder ir encontrando esas superficies. Entonces, este punto lo vamos a estar uniendo con el tercero, este que tenemos aquí. La segunda línea, vamos a copiar y pegar. Este primer punto lo vamos a unir con este otro punto, que es este que tenemos aquí. Este lo vamos a dejar al final. Vamos a tener otra línea que una este tercer punto con este segundo punto. Ahí. Y finalmente, la última línea que va a estar uniendo este segundo punto con este cuarto punto, que es el que tenemos aquí. Ahí tenemos las 4 líneas generadas, una a continuación de la otra. Una vez que tenemos las 4 líneas, vamos a llamar al punto medio, que era point on curve, que era este que aparecía ahí. Si aparece en 0,5 nos marca el punto 0,5. Si obviamente esto lo queremos cambiar, nos va a aparecer un punto distinto. Fíjense que esto yo lo puedo editar, el punto se va a desplazar, pero en este caso yo quiero siempre el punto medio. Esto lo vamos a copiar, lo vamos a pegar 4 veces, uno para cada línea. Entonces, este lo vamos a llevar ahí, este lo vamos a llevar aquí, este aquí. Ahí vamos a tener los 4 puntos. Y a partir de esos puntos, lo que vamos a hacer es desplazar ese punto hacia abajo. Vamos a ver para qué. Entonces, tengo el comando mover. Lo voy a
duplicar, lo voy a cuadruplicar, mejor dicho, para tener uno para cada punto. Entonces voy a llevar la geometría de cada uno hacia él. ¿M? Ahí. ¿Y cuánto lo voy a desplazar? Bueno, lo voy a desplazar en el eje Z. Yo quiero que este punto se desplace hacia abajo. Entonces voy a llamar al eje Z y le voy a decir que yo lo quiero desplazar una distancia hacia abajo que tengan que ver con la apertura de las costillas. De manera que cuando yo abra las costillas, este punto empiece a bajar eh, cada vez más. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un negativo porque queremos que bajen los puntos y no que suban. ¿No? Entonces, por eso vamos a conectar el negativo ahí y vamos a poner un divisor. ¿No? ¿Para qué? Para que el valor de la apertura, ¿no?, venga aquí abajo, ¿no?, al punto B. Vamos a buscar la apertura, esta que teníamos aquí, que es con la que nosotros vamos a estar editando nuestras tijeras, y vamos a ponerle un valor de 100, ¿m? Con un panel, de manera que la división, ¿m?, sea notoria. ¿M? Este valor obviamente es aleatorio, mientras menos valor le ponga, más grande va a ser lo que se desplace el punto, por eso es que tratamos de poner valores altos. ¿M? Una vez que tengo ya la distancia en eje Z, se la voy a aplicar a cada una de los puntos desplazados o movidos que teníamos aquí arriba. ¿M? Vamos a conectar cada uno y vemos cómo estos puntos se desplazaron apenas hacia abajo. ¿M? Lo vemos ahí. Y si nosotros ahora vamos abriendo y cerrando esto, vemos que los puntos cada vez se van alejando más, ¿m?, de esos puntos que teníamos ahí. ¿M? Esto es importante porque vamos a ver cómo funciona la tela que nosotros vamos a poner en ese lugar. Apagamos todo esto, ¿m?, nos quedamos con estos puntos solamente. Ahí los tenemos con la geometría inicial para no perderla. Y una vez que tenemos los mover, vamos a conectar los puntos que nos quedaron altos con los puntos intermedios. ¿No? Los puntos que nos quedaron altos, recordamos que son estos puntos que teníamos aquí. ¿No? Vamos a marcarlos para no perderlos. Ahí estamos. ¿No? Y vamos a unir estos tres, estos tres, estos tres y estos tres. ¿No? Para eso vamos a llamar al comando interpolate curve, ¿no?, que es este que tenemos acá. ¿No? Interpolar curva. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar los vértices y lo vamos a hacer como lista. Entonces, esta primer curva la vamos a usar con este punto, ¿m?, que tenemos aquí. Vamos a detectar cuál es ese punto, lo queremos unir con este, que es este. Entonces, llevamos este punto, recuerden que manteniendo apretado Shift, y luego lo vamos a unir con este punto que teníamos aquí abajo, que era este que teníamos aquí. Entonces, llevamos esto con Shift y ahí nos va a quedar unido mediante una curva, porque lo que va a hacer es unirlo fluidamente mediante una curva. Por eso el comando interpolate. ¿M? De esta manera es que nosotros generamos esta curva. Y fíjense que nosotros lo pusimos en orden. Primero este punto, luego este, luego este. Si lo hubiéramos unido en un orden distinto, por ejemplo, este primero, este segundo y este tercero, nos hubiera tirado una curva más o menos por este estilo. Este punto unido con este, unido con este. Y no es la curva que nosotros queremos. Una vez que nosotros tenemos hecho el primero, hacemos el segundo, vamos a desconectar todo. Fíjense que acá yo puedo desconectar todos los conectores y volver a hacer lo mismo con esta curva que aparece aquí. Esta curva empieza en este punto, conecto ahí, sigue con este punto que tenemos aquí, mantenemos Shift apretado y sigue con el punto que tenemos aquí arriba, que es este de acá. Entonces, yo voy a tener la siguiente curva. Vamos a hacer la tercera y la cuarta con este vamos a desconectar esto, así lo hacemos prolijo con cada uno. Este punto es el inicial, vamos a conectarlo ahí. Este punto es el siguiente, el segundo, y este punto es el tercero, que vamos a conectar aquí.
Y finalmente, con la última curva, que es la que va desde este punto hasta este, el primero es este punto, lo llevamos, el segundo es este, con Shift apretado siempre, y finalmente el último punto es este que tenemos aquí arriba, que lo llevamos también hasta ahí. Ahí tenemos nuestras cuatro curvas. Una vez que tenemos generadas las cuatro curvas, lo que vamos a hacer es generar una superficie a partir de líneas de borde. Entonces vamos a llamar al Edge Surface, que es este que tenemos aquí, y vamos a conectar la primera curva aquí, la segunda curva aquí, la tercera curva ahí y la cuarta curva en este lugar. Obviamente es importante que las curvas estén ubicadas de manera secuencial, que las curvas estén generadas siempre en el mismo sentido, de acá hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, porque si no, la superficie va a empezar a quedar deformada. Si nosotros la ordenamos en cualquier sentido, si por ejemplo esta superficie, esta curva la ponemos aquí y esta la ponemos aquí, la superficie no va a quedar ordenada. Ya lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos con superficies más complejas. Bien, ya la tenemos generada, mejor dicho, la primer curva. Vamos a apagar todo esto ¿m? Para poder tener nuestra, eh, nuestra primera superficie cerrada. Y lo que vamos a hacer ahora es este Edge Surface, lo vamos a duplicar toda la cantidad que nosotros necesitamos, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es primero moverla. Vamos a llamar al comando move. Lo que vamos a mover es esta superficie y lo vamos a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, primero lo vamos a hacer en el eje X, pero recordando que siempre que lo movamos en el eje X lo vamos a hacer en sentido negativo. Por eso conectamos el negativo aquí y lo vamos a mover una determinada serie, porque nosotros necesitamos moverlo una determinada cantidad de veces. Entonces generamos una serie que aquí vamos a tener y obviamente en este caso la serie va a comenzar en cero y acá va a venir la cantidad que teníamos inicialmente, la cantidad que tenemos aquí, y cuando tengamos que decirle el número, en vez de hacerlo una cantidad de veces, le vamos a decir que lo haga la distancia que teníamos aquí, que era A menos B, la distancia que nosotros habíamos detectado aquí adelante, que era esta distancia de 35,98. Esta distancia que teníamos entre estos dos puntos es la que vamos a tener ahí. De esta manera vamos a tener esta distancia que va a ser la que nos va a duplicar nuestro objeto. Este lo apagamos y ahí vamos a tener nuestra geometría multiplicada. Obviamente esto en el sentido del eje X. Si queremos hacer lo mismo en el sentido del eje Y, vamos a llamar de nuevo al comando mover para esta superficie, ubicarla varias veces en el sentido del eje Y. Entonces ponemos el eje y obviamente lo que lo vamos a mover es la misma serie que habíamos generado recién. Fíjense de nuevo que el problema que tenemos es que la primera superficie la mueve en la posición 0, la segunda en la 1, la tercera en la 2 y así sucesivamente. Entonces lo que queremos hacer en este caso es que esta información no llegue en forma de lista, sino que llegue en forma de árbol. Entonces le vamos a poner un graph y de esta manera vamos a tener nuestra superficie generada. Esto lo vamos a apagar y ahí vamos a tener casi el problema resuelto. Porque lo tenemos generado todos estos lugares, pero nos faltaría encontrar las superficies aquí, aquí, aquí y en todos los lugares intermedios. Para eso vamos a utilizar un comando que habíamos visto en la clase pasada, que es el bounding box.
este que tenemos aquí. ¿Mm? Vamos a generar a partir de esta superficie inicial una caja contenedora, que es esta caja que tenemos aquí, y vamos a descomponer esta caja con el comando de construct brep, que es dbrep, este que tenemos aquí, de construct brep. Vamos a conectarlo y fíjense que de este comando, vamos a apagar este, podemos obtener las caras, las aristas y los vértices de este punto. A nosotros lo que nos van a interesar son los vértices. El vértice 1 y el vértice 3. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a buscar un ítem, list ítem, este que tenemos aquí. Vamos a duplicarlo y vamos a conectar los vértices. Este vértice de la lista va a venir acá, este vértice va a venir ahí. Esto lo vamos a apagar y vamos a obtener los puntos 1 y vamos a obtener el punto 3. Entonces, vamos a hacer dos paneles, uno con el valor 1, que vamos a conectar aquí para que nos dé esta posición, y otro con el valor 3 para que nos dé el opuesto por la diagonal inferior. Ahí lo vamos a tener, fíjense, el 1, que sería este que tenemos aquí abajo, y el 3 sería este que tenemos ahí. A partir de esos dos ítems vamos a generar una línea. Una línea, vamos a dibujarla, que vaya de este punto a este. Ahí la tenemos. Y vamos a determinar el punto medio de dicha línea. Con point on curve, que lo tenemos acá. Point on curve, ahí lo tenemos. Fíjense que generalmente cuando nosotros trabajamos con los mismos comandos van apareciendo acá. De manera que también los podemos ir encontrando acá. Marcamos el punto medio que teníamos ahí. Y ahora lo que vamos a generar es un movimiento de esta superficie. Entonces lo que vamos a hacer es llamar al comando move. ¿Qué queremos que mueva? Queremos que mueva toda esta geometría. Todo esto queremos que lo desplace. Ahora, ¿cómo queremos que lo desplace? Que lo desplace de este punto a este punto, para que todas las superficies se copien. Entonces, lo que tenemos que generar es un vector. Cada vez que generamos un movimiento necesitamos un vector. Y en este caso el vector que necesitamos es un vector dado por dos puntos, de un punto a un punto B. En este caso, nuestro punto A va a ser este ítem que tenemos acá y el punto B va a ser el punto medio. Esto lo conectamos al desplazamiento y ahí fíjense copiada. Vamos, fíjense que nos aparecen en la fila y en la última columna una repetición más que nosotros no queremos para poder eliminar ese tramo del desplazamiento. Es hacer un list item para poder seleccionar qué ítems queremos que aparezca. Hacemos un list item, que es el que tenemos aquí. Vamos a ubicar el comando mover, pero nosotros lo que queremos es que esa serie se mueva a partir de una serie que elimine al último. Entonces vamos a generar una serie que vamos a conectar al ítem, esta que tenemos aquí, en donde el punto inicial sea 0, el punto final sea 1 y el conteo sea un conteo donde elimine la última, eh, la última cuenta que teníamos aquí. Esa cuenta va a ser este valor que teníamos en el conteo, en la cantidad de listas, menos 1. Entonces vamos a hacer un negativo, o perdón, una resta, no un negativo, una sustracción, y vamos a restarle un valor de 1 a ese conteo para que nos deje la última lista. Entonces el conteo va a ir desde acá y va a venir desde el conteo este hasta aquí. Entonces fíjense cómo yo
logré de esta manera eliminar la última de, de los desplazamientos. ¿M? Fíjense cómo eliminé esta última. Me está faltando esta, que al la información estar en árbol, lo que significa es que a cada una de estas yo le tengo que eliminar la última lista de cada, digamos, sería tronco del árbol. La última acá, la última acá, la última acá, la última acá, acá y acá. Como eso yo no lo puedo hacer porque la información ya está en árbol y esto es el último elemento de cada tronco de ese árbol, lo que necesito hacer es invertir lo que es tronco y lo que es lista. Transformar lo que es lista en tronco y lo que es tronco en lista. O sea, invertir la matriz del árbol. Para eso vamos a llamar a un comando que se llama flip matrix, que lo que hace es invertir lo que estábamos mencionando anteriormente. ¿Qué es lo que yo quiero invertir? Este ítem. Quiero que los elementos que son lista pasen a ser árboles y que los que son árboles pasen a ser listas. Entonces lo vamos a conectar, ahí se va a cambiar y vuelvo a hacer un list item para poder quedarme con los elementos que yo quiero. La lista va a salir de este mismo lugar y la serie va a ser la misma. La diferencia es que ahora va a estar eliminando la última parte del árbol, no el último punto de cada lista porque yo acabo de invertirlo. Apago esto, entonces junto con este y con este mover voy a tener todas las superficies que yo quiero completar. Finalmente, para poder tenerlas todas juntas, puedo tener una geometría donde pueda unir estas superficies con estas a partir del uso del Shift para que se junten en la misma geometría. Este lo apago, este también. Entonces ahora tengo toda la geometría. Vamos a apagar todos estos puntos intermedios también que tenemos aquí. Ahí estamos. Vamos a tener esta geometría generada con estas tijeras que si yo voy abriendo o achicando la apertura, fíjense que ¿m? Estas superficies se van a ir yendo hacia abajo cada vez más. Mientras que cuando abra van a quedar casi completamente expandidas. Esto fue todo por este código. Gracias.